¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Hola tardes. María. Qué bueno que ahí lo vemos. ¿Pudieron entrar al campus? ¿Pudieron descargar material? Sí, yo sí, profe. Genial. Buenas tardes, Giselle, también Dayana, que levanta la mano por ahí. Feliz, Perfecto. feliz día, profe. Gracias, gracias. Buenas tardes, Gonzalo, también. Belén. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? ¿O bien, venimos bien? Yo mientras ustedes puedan entrar al campus virtual, lo demás. Bien, Dayana, bien, perfecto. Entonces, hoy comenzamos con lo que es el módulo número 1. Sí, vemos un poquito de la historia. Es un poquito la parte tediosa, siempre digo yo, la historia. Bueno, a mí particularmente, les soy sincera, la parte de historia no me gusta, no sé. Pero bueno, hay que hacer una pequeña introducción, así que vamos a ver un poquito la historia de la farmacia. ¿Sí? Si ustedes tienen alguna pregunta mientras yo voy hablando, obviamente tienen para levantar la manito, la van levantando y les voy habilitando para que hablen o pregunten, ¿sí? ¿Les parece? Bien, hola Noelia, hoy también que la vemos. Bien, entonces, la farmacia como ciencia independiente es relativamente joven, como ustedes tienen ahí en su material, con sus orígenes en lo que es el primer tercio de lo que fue el siglo XIX. ¿Sí? Antes de eso, la farmacia evolucionó junto con quién? Con la medicina, desde la antigüedad clásica hasta la actualidad. Entonces, vamos a comenzar por lo que es la antigüedad clásica. ¿Sí? Hablamos del tercer milenio antes de Cristo. Vamos a aceptar al compañero, a Milagros, ahí está. Del tercer milenio antes de Cristo, la farmacia comenzó a desarrollarse simultáneamente en dónde? En la India, en la Mesopotamia, en Egipto y en China. ¿Sí? En China, en India, fue influenciado por la filosofía védica y budista. ¿Sí? Y se destacaron ellos en que en botánica y crearon remedios, como por ejemplo era el soma. ¿Sí? Los remedios en esa época eran, mayormente eran dulces. ¿Sí? En la Mesopotamia también se tiene registros de usos y preparaciones de medicamentos, ¿sí? Hace más de 4.000 años, y lo que fueron los sumerios realizaron las primeras, digamos, operaciones farmacéuticas, y también ellos propusieron formas farmacéuticas como por ejemplo eran las lociones y las pomadas, ¿sí? Luego en Egipto, ¿sí? Tenemos documentos como es, mejor dicho, el papiro Herbés, que describe tanto síntomas como prescripciones y también principios activos que se fabricaban con plantas, con animales, con minerales. ¿Sí? Y ellos también utilizaban diversas formas de administración de medicamentos. Bien. Y en China, basadas en lo que es el taoísmo, la medicina china lo que buscaba era que la inmortalidad, ¿sí? Y buscaba también lo que era la armonía con la naturaleza. Bien, hay un libro antiguo chino que tiene una lista de 365 plantas medicinales, ¿sí? Por ejemplo, la efedrina. Bien, después ya pasamos a lo que es Grecia y Roma, que desde el siglo IV antes de Cristo hasta el año 1476 después de Cristo, la medicina racional comenzó en Crotona, perdón, con Crotona, ¿sí? Después continuó con quien fue Galeno. Durante ese periodo no existía la figura del farmacéutico como tal, como la conocemos hoy en día, pero allá se desarrolló la farmacia galénica, que fue influenciada mucho por la religión galénica, ¿sí? Entonces, Galeno, ¿qué hizo? Estableció las bases, digamos, técnicas para la preparación de las principales formas farmacéuticas, ¿sí? Y estamos hablando, como les dije antes, de el siglo IV a
antes de Cristo a 476 después de Cristo. Imagínense de la época que le estoy hablando, ¿sí? Y de la antigua Grecia, digamos. Se conocieron ahí que los primeros auxiliares de la medicina, ¿sí? Se distinguían también mucho ahí los fármacos de uso externo, como eran, por ejemplo, las pomadas, los ungüentos, y también se utilizaban los de uso interno, en forma de infusiones, de fermentaciones, ¿sí? Bien, luego pasamos a lo que es América precolombina, que acá hablamos de la medicina precolombina, que combinaba que prácticas, ¿sí? Prácticas mágicas, bien, empíricas, según las creencias religiosas de cada pueblo, ¿sí? Y, por ejemplo, los incas, los aztecas usaban ¿qué? Herbolarios y baños de orina. Bien, ya en lo que es la Amazonia utilizaban ya lo que eran especies vegetales, ¿sí? Tenían gran, digamos, potencial biológico. Pero en esa época estaba mucho de moda, como decimos nosotros, los chamanes, ¿sí? Que los chamanes, ¿qué hacían? Conectaban lo terrenal con lo espiritual, ¿sí? Ellos invocaban que los espíritus y ejercieron todo lo que fue la práctica curativa. ¿Bien? Bien, por ejemplo, en México tenían una medicina que se llamaba Nahuá, ¿sí? Que veía el cuerpo como una producción del universo. Entonces ellos decían que la salud era un equilibrio de los componentes del cuerpo y de la enfermedad, ¿sí? Las alteraciones que traía la enfermedad. Bien, ellos también preparaban colirios, pomadas, preparaban ungüentos, ¿sí? Bien, después fueron mejorando, obviamente, todo lo que fueron esas fórmulas. Bien, ya entrando a lo que es la Edad Media, ¿sí? Tenemos a Bizancio, que Bizancio mantuvo la ciencia, mejor dicho, greco-romana. Bien, la civilización, lo que fue la civilización árabe, más que nada, que hizo, conservó lo que era la ciencia griega, ¿sí? Y fueron transmitiendo todos esos saberes al occidente, ¿sí? En ese periodo, en la Edad Media, o durante la Edad Media, fue el periodo donde surgieron las primeras farmacias como lugar físico, ¿sí? Donde comenzaban a dispensar los medicamentos, ¿sí? Y tenemos las primeras farmacias en Europa. Bien, tenemos en 1221, que es una farmacia que fue creada por los frailes, ¿sí? Que se llamaba Santa María Novella en Florencia, en Italia, digamos, ¿sí? Ahí, ¿qué hacían? Cultivaban hierbas, elaboraban medicamentos, medicinas para la enfermería que tenían dentro del convento. O sea, ellos fabricaban la medicina, pero no la vendían al público, ¿sí? En 1221. Ya en 1658, perdón, ahí comenzaron a vender esos productos al público, ¿sí? Después, en 1422, en Estonia, también se abrió un establecimiento donde atendían al público, ¿sí? Y dispensaban todos estos medicamentos que ellos mismos, digamos, elaboraban. ¿Bien? Bien. Luego tenemos, Diana, ¿querías preguntar algo? ¿O fue sin querer? Debe haber sido. Bien. Después tenemos todo lo que fue la influencia. No hay problema, ¿sí? Los médicos, ¿qué hacían en esa época? Practicaban una terapéutica basada en ¿qué? En el galerismo
y también en ciertas observaciones. Y acá entran todo lo que son los textos árabes que contenían material medicinal, ¿sí? Que incluía muchos ciertos conocimientos árabes, egipcios, hindúes, ¿sí? Vamos a aceptar a Gloria. Ahí está. Ahí. Quiero aceptarla desde la otra compu y anda media. Bien, luego tenemos en 1441, ¿sí? Se fundó el Real Colegio de Boticarios de Valencia, ¿sí? Que es considerado, por decirlo de una manera, el colegio de boticarios más antiguo que hay en el mundo, ¿sí? Ahí también estaba la parte administrativa y la parte legislativa de los boticarios. Bien, entonces, los boticarios de Valencia fueron los pioneros en elaborar medicamentos con criterios similares a los que hoy en la actualidad nosotros conocemos, ¿sí? Luego hubo aportaciones del mundo islámico, ¿sí? Que no solo, digamos, rescató y repitió, ¿sí? Los que hicieron los griegos y los romanos, sino que también hizo, o hicieron, mejor dicho, importantes aportaciones, ¿sí? Ellos tradujeron, por ejemplo, todo el material médico, ¿sí? Y todo lo que fueron las obras de Galeno, ¿bien? ¿Sí? Tradujeron a el Islam, ¿sí? Entonces eso daba mucho más conocimiento a las otras partes del mundo. ¿Bien? También en la Edad Media, alrededor del año 1000, aparecieron los primeros libros de farmacia, ¿sí? Que recopilaban, digamos, varias recetas o recetarios, en esa época se llamaba, de hospitales de lo que fue el mundo islámico. Esos libros, en realidad, ¿qué hacían? Explicaban cómo elaborar correctamente una variedad de prestaciones farmacéuticas, ¿sí? Medicamentos tópicos, píldoras, jarabes, supositorios, colirios, ¿sí? Y también se destacó mucho porque por la destilación y la creación de extractos alcohólicos, que para esa época era como una innovación grandísima. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? ¿O más o menos? Ya entrando a lo que es el Renacimiento, que fue entre 1453 y 1600, acá ya la ciencia moderna empezó ¿con qué? Con la recuperación del mundo clásico, ¿sí? Y acá tenemos a Paracelso, a Pare, que fueron importantes porque hicieron muchas aportaciones a lo que es la anatomía humana, a lo que es la química, a lo que es la cirugía, ¿sí? Y se inventaron nuevas formas farmacéuticas. Por ejemplo, los extractos sólidos, las tinturas líquidas, ¿sí? Entonces, todo lo que eran las farmacias y los boticarios evolucionaron. Bien, se descubrieron nuevos fármacos, ¿sí? Pero, además de descubrirse nuevos fármacos, también se abusó mucho de los remedios secretos de esa época, ¿sí? Bien, también se publicaron libros durante 1495 y 1511, ¿sí? Ya después entrando a lo que es el barroco, 1600, 1740, la ciencia moderna siguió obviamente avanzando, ¿sí? Con Descartes, con Galileo, ¿sí? En medicina surgió también lo que es la filosofía moderna, ¿sí? En terapéutica también, la mayotroquímica, por ejemplo, que usa la química para hacer medicamentos, y aparecieron también diversas farmacopeas y farmacia, y la farmacia, mejor dicho, dejó de ser mero arte, ¿sí? Pasó a formar parte de la real medicina. Bien, luego tenemos
la Ilustración de 1600 a 1800, donde en Francia, ¿sí?, se promovió mucho lo que es la divulgación del saber al pueblo, ¿sí?, porque eran muy poquitos los que sabían de medicina. Entonces empezaron a divulgarlo por el pueblo, ¿sí? Y también se dieron esos primeros pasos de la Revolución Industrial. Y se inició algo muy importante acá, que es la medicina preventiva, con la introducción de ¿qué? De la vacuna. ¿Bien? Ya en el romanticismo, 1800, 1848, ¿sí?, Pasteur introdujo lo que es el concepto de ¿qué? De microbiología médica, ¿sí? También se desarrolló lo que es la higiene pública, la medicina social, nació lo que es la farmacología experimental, la química moderna, ¿sí? Se estudió que los gases, la química orgánica, ¿sí? Fuimos avanzando. Ya con el positivismo, 1848, 1914, no hace falta que sepan la fecha, ¿no? Se los tiro para que la sepan nada más. En el positivismo, la medicina experimental continuó, obviamente, con todo su desarrollo. Se identificaron todo lo que son agentes patógenos, ¿sí?, que lo erradicaron ¿con qué? Con las vacunas, ¿sí? Por ejemplo, en terapéutica se desarrolló ¿qué? La quimioterapia sintética. Aparecieron los inyectables, se inventó lo que es la aguja hipodérmica, las jeringas, las ampollas de vidrios, ¿sí?, entre otros dispositivos. Bien, y comenzaron la investigación de la relación entre el sistema nervioso y los fármacos. Bien, que eso también es sumamente importante. Ya en la edad contemporánea, 1914 a la actualidad, ¿sí?, se creó sí o sí lo que es la terapéutica experimental, se desarrollaron los fármacos con, como principal recurso médico, ¿sí?, lo que es la química y lo que es la biología molecular también experimentaron una evolución bastante importante con el tema de la tecnología, ¿sí?, el desarrollo de las industrias farmacéuticas, ¿bien? Y en la primera mitad de lo que es el siglo XX, los farmacéuticos en realidad solían tener dobles licenciaturas, ¿sí? Farmacia, ciencias naturales, que sería la botánica, o farmacias, ciencias químicas, ¿sí? En esa época la licenciatura en realidad solo constaba de ¿qué? De 5 cursos y un doctorado. Bien, se hacía un preparatorio, después el primer curso, el segundo curso, tercero, cuarto curso y el doctorado, que el doctorado ya hablamos de química biológica, de historias críticas de la farmacia y demás, para tener el doctorado. O sea, eran 5 materias, 5 pequeños cursos. Era fácil, ¿sí? Ya las farmacéuticas de finales del siglo XIX y principios del XX estaban, digamos, bien formadas porque por todos los avances que hubo en química y en medicina preventiva, ¿sí? Y acá tenemos científicos que hicieron muchas aportaciones. Por ejemplo, uno era Louis Pasteur, ¿sí?, que él generalizó todos estos experimentos sobre vacunación, ¿sí? Después tenemos a Jenner, que era el padre de la microbiología y la inmunología, por ejemplo, que también aportó muchísimo. El padre de la genética, Mendel, ¿sí? Entonces tuvimos a varios grandes aportadores de la medicina y de la química. ¿Bien? Entonces, desde finales del siglo XIX, los farmacéuticos avanzaron muchísimo, ya tenían laboratorios químicos farmacéuticos,
detrás de los mostradores, ¿para qué? Para que puedan preparar nuevos medicamentos, ¿sí? Algunos también han creado laboratorios que eran independientes, ¿sí? Después, ¿qué pasó? La industria farmacéutica asumió todas esas preparaciones de esos nuevos medicamentos, ¿sí? Y la actividad del farmacéutico era meramente de la oficina, del despacho solamente. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Seguimos con el primer periodo de la farmacia en Argentina. Bien. Ustedes sabían que durante las colonias, ¿sí?, se llamaba farmacia a la profesión. Nosotros hoy en día llamamos farmacia al establecimiento, ¿no? Y bótica se le llamaba al establecimiento, ¿sí? Según el diccionario de la Real Academia Española, boticario, ¿qué es? Profesor de farmacia que prepara y expende medicina. Y farmacéutico es la persona que profesa y ejerce la farmacia. ¿Sí? Bien. Entonces, en lo que era Buenos Aires colonial, no había farmacias. Había que bóticas, que eran el establecimiento, el lugar. Bien. Entonces, en las primeras décadas del Virreinato del Río de la Plata, los médicos, ¿qué hacían? Preparaban los remedios que en esa época se aconsejaban, ¿sí? En 1605, el Cabildo de Buenos Aires, ¿qué hizo? Acordó pagar al primer cirujano, que era Manuel Álvarez, ¿sí?, por esos servicios que prestaba y la medicina, ¿sí? Bien, en el año 1782, ¿sí?, había bóticas acá en Argentina, pero eran muy reducidas. Por ejemplo, había 9 bóticas en Buenos Aires, ¿sí? Había 9 bóticas en Córdoba, o sea, establecimientos. Había 2 bóticas en Salta, ¿sí? Había una bótica en Tucumán, una bótica, no, perdón, un botiquín, no bótica, botiquín en Jujuy, y 2 botiquines en Mendoza, ¿sí? O sea, en total de establecimientos había, como les dije, 9 en Buenos Aires, ¿sí?, 1 en Tucumán, 2 en Salta y 4 en Córdoba. O sea, en total, en todo el país, bóticas, establecimientos en el año 1782 había solamente 16. Hoy ustedes saben que hacemos 2, 4, vamos a exagerar, 10 cuadras, cada 10 cuadras tenemos una farmacia. ¿Sí? Bien. En esa época, ¿qué hacía? Mayormente se importaban todo lo que eran los compuestos de España, ¿sí? Se exportaban árboles, se exportaban plantas que eran útiles, ¿sí? Y ahí de ahí sacaban toda la información sobre el uso y las virtudes. ¿Bien? Bien. El 22 de agosto de 1970 se inauguró oficialmente un museo, ¿sí?, que es la antigua Farmacia de la Estrella, que está declarada como Patrimonio Nacional, ¿sí? No sé si conocen, ahí te doy la palabra, Luciana, si saben que la primera farmacia o bótica, en esa época se llamaba bótica, de Argentina, el primer establecimiento es la Farmacia de la Estrella. ¿Sí? Ustedes conocen la marca Estrella, ¿sí?, los cotonetes, el algodón. Bueno, esa es la primera farmacia que hubo acá en Argentina. Luciana.
si de todo esto vamos a hacer alguna actividad o algo, hay algunas preguntas después cuando se venga el examen final. Preguntas muy puntuales. Hoy en día, como le decía, la farmacia de la Estrella es declarada Patrimonio Nacional. ¿Sí? Es un museo. Fue fundada en 1887, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, durante ese periodo de crecimiento y desarrollo para lo que era la capital argentina. ¿Sí? Fue establecida por ¿quién? Por Pedro Fernández, ¿sí? Que era un farmacéutico que tenía una gran reputación, que comenzó toda su actividad en un pequeñito local que tenía en un barrio que era el barrio de San Nicolás. ¿Sí? La farmacia, ¿qué pasó? Rápidamente se convirtió en un punto de referencia para todos los habitantes de esa zona. ¿Bien? Entonces, tuvieron que expandir y también se tuvieron que modernizar. Entonces, durante las primeras décadas del siglo XX, la Estrella se super expandió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había demasiada demanda de productos farmacéuticos y servicios de medicina. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la farmacia? Comenzó a diversificar su oferta. ¿Sí? Y incluyó muchos medicamentos, también productos de cuidado personal, artículos de salud, ¿sí? Después se modernizó, obviamente, incorporando nuevas tecnologías, nuevos métodos de trabajo, ¿sí? Ya a lo que es mediados del siglo XX, la farmacia La Estrella continuó su tradición de innovación y fue pionera en la introducción de medicamentos innovadores y tratamientos avanzados en lo que era el mercado argentino. ¿Sí? También se destacó mucho la farmacia porque tenía un enfoque muy educativo, tenía un muy buen asesoramiento al cliente, ¿sí? Establecían programas de salud, de bienestar para la comunidad, ¿sí? Por eso en esa época la farmacia La Estrella recibió varios reconocimientos por la excelencia del servicio y la contribución que hizo acá en Argentina a el sector farmacéutico. ¿Sí? Ya en la segunda mitad del siglo XX trajo consigo muchos desafíos para el sector farmacéutico acá en Argentina, ¿sí? Por ejemplo, los cambios que hubo en la regulación, las crisis económicas, la aparición de nuevas tecnologías, donde la farmacia La Estrella tuvo que adaptarse a esos cambios para poder mantenerse en la competencia, ¿sí? Pero a pesar de esas dificultades, continuó ofreciendo el servicio de alta calidad, ¿sí? Con una amplia gama de productos para satisfacer todo lo que fueron las necesidades cambiantes de su cliente, ¿sí? Ya en lo que es el siglo XXI, Farmacia La Estrella ha continuado evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias del mercado, incorporó tecnologías obviamente nuevas, ¿sí? Como por ejemplo los sistemas de gestión digital, las plataformas en línea, que después cuando empecemos a ver atención al cliente hablamos un poco de esto, para la venta obviamente de sus productos, ¿sí? Y reforzó mucho lo que es el compromiso con la salud comunitaria, ¿sí? Con el tema de los programas de prevención, la promoción de la salud, ¿sí? Si alguien va a Buenos Aires, ¿sí? Los invito a que pasen, el que quiere, se encuentra a pasitos de la Plaza de Mayo, ¿sí? La farmacia de la Estrella, en la calle Defensa al 201. ¿Sí? Si alguien por ahí va en algún viajecito a Buenos Aires y quiere pasar, es un museo, van a encontrar todas cosas antiguas, divinas, hermosas, y también tiene la parte donde siguen haciendo una que otra medicina más basada en plantas, como ungüentos, lociones y demás. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta?
Chan, chan, chan. Sé que es tediosa la parte de la historia. Es tediosa. Pero hay que saber un poquito. Comenzamos entonces con atención al cliente en la farmacia, todo lo que es la importancia, los beneficios, las claves. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Ate- claro, perdón, háblenme, porque me siento sola si no. disculpe, Sí. que hable compañero o compañera. No, si estás vos solo queriendo hablar, los demás no me hablan, no sé, están ahí muy callados. Buenas tardes, profesora, ¿cómo anda? Bien. Qué bueno, me da gusto. ¿Es el roles o atención al cliente que vamos a ver ahora? El rol del auxiliar de farmacia lo vimos en la presentación, la clase pasada. Lo que vemos ahora es atención al cliente. Ah, buenísimo, profe. Nada, era eso, perdón. No, no hay por qué. ¿Quién me puede decir qué piensan ustedes? ¿Qué es la atención farmacéutica? ¿Quién se anima a hablar? María. Vamos, María. Tenés el micrófono apagado. Si bien no tengo experiencia como atención farmacéutica, pero sí atención a clientes. He tenido negocio 34 años, así que tenés que ser psicóloga, tenés que ser, darle un abrazo, tenés que ser cocinera, tenés que, bueno, todo lo que leí en el PDF es exactamente lo que he pasado todos estos años que tuve negocio. Siempre digo yo Así que, también lo mismo, María, ya que lo dijiste, es un negocio, chico, la farmacia. Entonces, atención al cliente. En farmacia es como cualquier otro negocio. Van a ver que cuando vaya hablando, que encima no me gusta hablar para nada, no, mentira, me encanta hablar, se puede adaptar a cualquier tipo de negocio lo que vamos a ver. ¿Sí? Porque la farmacia es un establecimiento, es una empresa, es un negocio. ¿Sí? Nada sí, más que tratamos temas más delicados que, por ejemplo, un negocio de venta de ropa, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo. Pero es un negocio, por ¿sí? eso le digo, yo en mi negocio tenía que ser cocinera, porque me decían, ¿qué puedo cocinar? Y yo les hacía recetas de comida todas, y yo llegaba al mediodía a mi casa y no había hecho comida. Y no sabías que ibas a cocinar tampoco. Tampoco. Si Eh, veía alguna clienta con cara, ¿qué te pasó? Y le preguntaba, y bueno, y si necesitaba un abrazo, un consejo, y bueno, siempre estuve ahí. Por eso más o menos bien. tengo la idea de lo que es atención al cliente. Sí, después, cuando yo termino, estamos por terminar este tema, me gusta la parte de risa, le digo yo, ¿viste? De chiste, el perfil de cada tipo de cliente que hay en la farmacia y cómo atenderlo, porque van a tener el indeciso, el que charla, el que va y te cuenta todo, el amigable, el hipocondriaco, ¿sí? El impaciente, el que está en la fila ahí, que dice, ¿cuándo avanza esto? ¿Cuándo me atienden? El insatisfecho también, bueno, hay un montón que después en el final es para reírnos un poco, pero es la verdad, se van a encontrar con todos esos tipos de clientes. Si nos basamos en lo que es el foro de atención farmacéutica, en realidad define la atención farmacéutica como la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye a qué? A la mejora de la calidad de vida del paciente. ¿Sí? Bien. El objetivo se consigue mediante los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales. Entonces, en esa práctica, el farmacéutico o los auxiliares son los responsables de las necesidades que tiene el paciente en relación con los medicamentos. ¿Bien? Bien. La atención farmacéutica también tiene diferentes beneficios en la salud del paciente. Se apagó su micrófono, profe. Se apagó el micrófono. Profe, se apagó su micrófono. Ahí está, ¿desde cuándo?
En este Hace momento. 20 segundos, más o menos. ¿Beneficios? ¿Ahí me escucharon o no? Que él le decía que la atención farmacéutica tiene diferentes beneficios en la salud de ese paciente cliente. Por ejemplo, a ver, el profesional de la farmacia puede, puede tener un papel, por ejemplo, muy importante en la detección de problemas relacionados con los medicamentos. ¿Sí? Y esa información también puede ser muy útil para que el médico por ahí considere posibles cambios en la medicación de ese paciente cliente. ¿Sí? Así que nosotros tenemos que estar también muy atentos, ¿sí? Además de ayudar a mejorar los niveles de prevención y seguridad del paciente. Bien, entre algunos de los beneficios de la atención al paciente cliente en la farmacia lo podemos resumir, por ejemplo, en la fidelización del paciente cliente, ¿sí? Porque hacer una empresa, hacer un negocio, la fidelización es sumamente importante, ¿sí? Hay que prestar una buena atención farmacéutica porque de esa manera va a ser recibida por la otra persona de forma positiva, ¿sí? Y eso puede suponer de que ese paciente cliente vuelva a visitar la farmacia de nuevo, ¿sí? Y otro beneficio es el posicionamiento. La atención farmacéutica puede ayudar a la farmacia en sí a diferenciarse de la competencia, ¿sí? Y si nos diferenciamos de la competencia, tenemos más pacientes clientes, ¿sí? Que eso es beneficioso también para la farmacia. Bien, a ver, cualquiera de nosotros, ¿sí? ¿Qué espera recibir en la farmacia? Una atención completa, ¿o no? ¿Sí? Claro, tal cual, profesora. Es una Claro, buena atención. exacto. Y para eso hay factores como los que nombró María del Río: empatía, confianza, la seguridad, el conocimiento también para resolver por ahí posibles dudas. Todo eso es sumamente importante, ¿sí? Por eso también es importante para la farmacia, o es aconsejable para las farmacias, tener en cuenta de formar al equipo farmacéutico, ¿sí? Uno en la categoría de productos que ofrece la farmacia, ¿sí? Y otros en la formación en técnicas de venta, la comunicación con el paciente, psicología, como también dijo la compañera, ¿sí? Bien. Entonces, algunos consejitos para mejorar la atención farmacéutica, ¿sí? Debido a la gran importancia de la atención y los beneficios que tiene, más que nada en la salud del paciente, se aconseja por ahí prestar atención a diferentes aspectos para que uno pueda realizar esta práctica bien. La primera es la imagen de la farmacia, ¿sí? El paciente que visita la farmacia mayormente lo hace por motivos relacionados con la salud, con el bienestar, ¿sí? Entonces, es importante tener especial cuidado de los detalles, asegurarse que la bótica esté limpia, que esté ordenada, que cuente con una muy buena iluminación, ¿sí? Un buen trato con el paciente. Va a ser esencial que mostrarse amable, atento con cada uno de los pacientes, por más que sea el paciente que viene cada 5 minutos porque algo le pasa o el que quiere charlar, ¿sí? Independientemente si ese paciente cliente compra una pequeña cajita de curitas o hace una compra sumamente grande, ¿sí? También hay que brindar una atención completa. Bien, una buena atención en la farmacia también puede darse sin la necesidad de dar por finalizada la compra por parte del cliente, ¿sí? Porque además nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, a ver, ¿qué resultado tuvo un producto que se llevó hace una semana atrás? Por ejemplo, ¿no?
¿sí? O preguntarle si tiene alguna duda con lo que se está llevando en este momento, que nosotros podamos satisfacer esas dudas. ¿Sí? Bien. Otras cosas son las buenas recomendaciones. ¿Sí? Mayormente uno va a un lugar porque te lo recomendó el vecino, el amigo, porque tienen buen precio, porque te atienden bien y demás. ¿Sí? Las buenas recomendaciones. El paciente cliente puede valorar de forma muy positiva que el profesional de la farmacia le recomiende productos relacionados con lo que él necesita. ¿Sí? Y para eso también tenemos que tener un poco de conocimiento. ¿Bien? Y otro aspecto a destacar es invertir en la comodidad del paciente cliente que entra a la farmacia. ¿Sí? Eso se puede reflejar como detalles, por ejemplo, de asientos. ¿Sí? O siempre les comento esto a mis alumnos, un espacio, ¿sí? Un rinconcito de entretenimiento para los niños. ¿Sí? Porque el padre o la madre o la persona que va con un niño, por ejemplo, a un supermercado, andamos corriéndolo por atrás porque tocan todo, porque mira, entonces queremos comprar rápido y nos olvidamos la mitad de las cosas. ¿Sí? Entonces, por ahí en la farmacia, lo he visto en varias farmacias, que una simple mesita con unos dibujitos para que ellos pinten, se entretengan, los adultos compran tranquilo, eso también habla muy bien de la farmacia, son comodidades del paciente. ¿Sí? Bien, entonces está más que claro que una mala atención puede conseguir que alguien te compre una sola vez y no vuelva más. ¿Sí? Y no vuelve más. Por eso es clave cuidar el servicio al cliente en la farmacia también. ¿Sí? Y hay muchísimas formas de hacerlo a eso. Por ejemplo, con el trato exquisito. ¿Sí? Seguro que todos dentro de la farmacia se esfuerzan, ¿sí? En gran manera por tratar a esos clientes, pacientes de manera exquisita. Pero hay que seguir haciéndolo todo el tiempo. ¿Sí? Da igual cómo ese paciente cliente se comporte. ¿Sí? O que nosotros mismos no hayamos tenido un día fácil por cualquier motivo. Bien, siempre debemos cuidar a quien visita el local en este caso. ¿Sí? Yo creo que a muchos también de nosotros nos ha pasado un día que tenemos que ir a trabajar y no tenemos ganas de escuchar al jefe, a los compañeros y atender al cliente y le ponemos la mejor onda, porque así debe ser. Por más de que a mí me haya pasado algo personal, supongamos, en mi domicilio. ¿Sí? Entonces, eso siempre son ciertos tratos exquisitos. ¿Sí? Otra cosa para mejorar las farmacias son más canales de atención. ¿Sí? Es importante dar atención a los clientes cuando están en la farmacia. Pero también los cuidados pueden ir más allá, ¿sí? E intentarlos cuando estén esos clientes pacientes en su hogar. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Una web que sea de calidad, que haya alguien que maneje la web. ¿Sí? Hoy tenemos WhatsApp. ¿Sí? El servicio de atención al cliente por medio telefónico. ¿Sí? Por correo electrónico, con una respuesta que sea rápida, no que te mando un correo electrónico y me contesta dentro de 3 días. ¿Sí? Algo que sucede mucho hoy en día, que la mayoría utiliza lo que son las recetas web. ¿Sí? Y pasa con la gente adulta mayor, que no maneja WhatsApp o que no maneja correo electrónico. Hay un gran problema con eso. ¿Sí? Por ejemplo, a mí me pasa con mi vecina que tengo al lado, no es tampoco adulta mayor, la Mirta tiene 75 años, pero no maneja WhatsApp. Entonces, si la doctora me pide que yo le envíe por WhatsApp
los remedios que tengo que comprar y ella lo envía a la farmacia, yo no entiendo nada qué hago porque no me recibe la receta, ¿viste? Antes vos sacabas el turno, ibas a la clínica, dejaba lo que tenías que hacer para la receta, la doctora o el doctor te hacía la receta, te volvías a tu casa con la receta en la mano. Claro, ¿qué pasa? No saben cómo hacerlo. Entonces, si no tienen a alguien que le realice ese trámite, los jubilados quedan perdidos. ¿Sí? Mayormente hablo de jubilados porque pasa mayormente con los jubilados, ¿no? No es que el pediatra de mi hija también te manda todo por la receta electrónica. Pero con los jubilados pasa eso, ¿sí? Entonces, la farmacia también maneja mucho lo que es el WhatsApp y dejaron por ahí un poquito de lado el teléfono fijo, ¿sí? Que la persona adulta mayor está acostumbrado al teléfono fijo. Entonces, eso también ayudaría hoy un poquito más en día a mejorar o abrir estos canales de atención, ¿sí? Otra forma de mejorar es el asesoramiento, ¿sí? Cualquier cliente, paciente, cuando va a comprar un producto, espera encontrar un asesoramiento profesional, ¿sí? En una farmacia, más todavía, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que el trabajo en la farmacia es vital, ¿sí? Y en muchos casos, las personas que trabajan en la farmacia es el primer profesional del sector de salud que atiende a un paciente, ¿sí? Se van a encontrar que va una persona a la farmacia, le cuenta todos los síntomas que tiene y les pregunta a ustedes, ¿y qué puedo tomar? ¿Sí? En vez de ir primero al médico, eso también es algo que, acuérdense que nosotros no somos doctores. Bien, sí le podemos dar un paracetamol, un ibuprofeno, pero no, por ejemplo, un antibiótico. ¿Sí? Pero se van a encontrar con eso también. Bien, entonces, es necesario ofrecer asesoramiento relacionado con los medicamentos, pero también por ahí con los productos que haya de parafarmacia. ¿Sí? Otra manera de mejorar la atención en la farmacia son las tarjetas de fidelidad. ¿Sí? Se puede crear una tarjeta de fidelidad para que los clientes, pacientes, se beneficien de descuentos, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otra ventaja. Yo dije descuentos por decir regalos, ¿sí? Hablando de regalos, algo que a cualquiera le hace ilusión es que nos regalen algo, ¿no? Entonces, en la farmacia, por ejemplo, hay eh, se beneficia mucho con las muestras gratis, ¿sí? Entonces, por ahí quizás hacer un regalo de alguna muestra cuando un cliente, paciente hace una compra importante, ¿sí? Ahí ya está, ¿sí? Sabemos que ese cliente, paciente va a volver, ¿bien? Hablamos de muestras, por ejemplo, muestras, no sé, a ver, de alguna crema, no hablamos de medicamentos, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es cuidar a todo el mundo, ¿sí? Es importante que ustedes valoren que a la farmacia van a acudir personas de todo tipo y todas deben sentirse cómodas, ¿sí? Algo que habíamos hablado antes, por ejemplo, las sillas para las personas mayores puedan sentarse mientras esperan su turno, las pequeñas estas zonas para que los niños, ¿sí? Se entretengan mientras los padres hacen la compra, ¿sí? Los puntos de espera. Bien, de esa manera por ahí el cliente se va a sentir más cómodo si tiene que hacer por ahí preguntas delicadas con el tema de los puntos de espera.
¿sí? ¿A quién alguna vez no le ha pasado que querían preguntarle algo al farmacéutico o a la persona que estaba atendiendo la farmacia y tenías al otro cliente pegadito ahí y te daba como esa cosita de decir pregunto, no pregunto? Entonces, los puntos de espera también está bueno para eso, cuando alguien tiene que hacer alguna pregunta un poco delicada, ¿sí? Y otra cosa que tarde o temprano va a llegar son las malas experiencias, ¿sí? Por mucho que ustedes cuiden al cliente, ¿bien? Porque no solo depende de ustedes, ¿sí? Entonces, importante que ustedes también sepan reaccionar cuando las cosas se ponen mal, ¿sí? Sobre todo ¿para qué? Para que no vaya peor, ¿bien? Y piensen que, por un lado, los clientes pacientes tienen derecho a quejarse si no están de acuerdo con algo que haya sucedido, más allá si tiene razón o no tiene razón, ¿sí? Entonces, en ese momento es importante que mantener la calma, ¿sí? Mucho mejor si se ha diseñado antes un protocolo para abordar esa clase de situaciones y siempre ofrecer una solución, ¿sí? Cuando uno ofrece una solución, se van a dar cuenta de que como que las aguas empiezan siempre a calmarse, ¿sí? Y otra cosa que también hacen las farmacias es las encuestas, ¿sí? Saber qué opinan los clientes, pacientes de la farmacia o del trato que uno le ofrece, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien, entonces pueden hacer encuestas en forma presencial, a través del formulario, por ejemplo, en la página web, si es que cuenta la farmacia con página web. Bien, y obviamente eso está bueno para después analizarlo, para saber qué piensa el cliente, o si hay que hacer algún cambio dentro de la farmacia, ¿sí? O en el equipo. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Profe, Sí, más allá de entender o comprender, es por lo que yo he leído, es más que nada empatizar con el cliente, ¿verdad? Es como ponerse en el pie del cliente y tipo, si hay preguntas delicadas o por alguna pregunta profesional, digamos, no todo va en base a eso, digamos, eh, tipo ponerse en los pies del otro, digamos, eso es lo que va mayoría, ¿no? Resumen todo eso, digamos. sí, lo resumimos en todo eso. Prácticamente sí, así es. Yo creo que la empatía es lo primero, lo principal. En todas, en cualquier área, ¿no? Sí, no hablamos solo de la farmacia o del área de salud. En cualquier trabajo, en tu propia casa con tus amigos, Claro, uno debe ser empático. Eh, Más allá de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en lo que estamos charlando, si tuvimos un buen día, si no tenemos un buen día, si nos da ganas de, no sé, azotar la mesa o no, no importa. claro. El otro no tiene la culpa de nada. Claro, es Eh, como no mezclar la vida privada de uno con el trabajo, ¿verdad? también, también, que no es fácil, no es fácil. Porque por ahí muchas veces a cualquiera de nosotros nos pasa alguna situación donde nos sentimos mal, no tenemos ganas de nada, la verdad, y tenemos que tratar de poner, como digo yo siempre, la mejor onda Claro. para el otro, ¿sí? Porque el trabajo sigue, la vida sigue, por más que nosotros no tengamos ganas. Sí, yo siempre les digo, les decía a mis alumnos, por ejemplo, los de acompañante terapéutico, yo sabía las veces les decía que yo me he sentado a dar clase y no tenía ganas de dar clase. Y con la mejor sonrisa, con la mejor onda, pero una vez que se apagaba la cámara, quizás a lo mejor me iba al baño a llorar. Wow. ¿Se entiende, no? Claro. Entonces a Sí, sí. todos nos pasan cosas, pero yo no tengo por qué tratarla mal a María del Rosario porque me peleé con mi marido, por ejemplo. O sea, ¿qué tiene que ver?
Ninguna. ¿Sí? Entonces, por ahí sí, es eso, ser empáticos con el otro. ¿Sí? Y acuérdense que el que va a la farmacia no va porque tiene ganas de ir a dar un paseo a la farmacia, mayormente va porque algo lo aqueja. ¿Sí? Bien, entonces eso también ténganlo en cuenta. Escuchen, próxima clase, me lo voy a anotar porque después seguimos obviamente con atención al cliente. Vamos a ver un poquito, volvemos a la primaria, comunicación, emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, los diferentes tipos de comunicaciones, bien, comunicación verbal, comunicación no verbal y demás. ¿Qué más me falta? Los principales beneficios de la atención personalizada al cliente. También vamos a ir un poquito con eso. Hablamos un poquito de la imagen, ¿sí? De la imagen, y por último, esto que yo les decía, el perfil de cada tipo de cliente dentro de la farmacia. Y después pasamos a la parte más larga, que es organización y gestión de una farmacia. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta y alguna duda antes que nos retiremos? ¿O nada? Yo te iba a decir que mirando acá lo que imprimí, llegamos a esta atención al cliente como dijiste. Sí. Después sigue, bueno, amabilidad independiente de la compra, un montón de cositas más de todo lo que estuviste nombrando, pero te faltó después los errores de comunicación más frecuentes en la farmacia, todo eso. Sí, eso lo vemos después, todavía no lo dimos. Ok. No, entonces ya estaría. No, no hay problema, no es. Porque después sería organización y gestión de una farmacia, sería lo otro. Exacto. Clase que viene seguimos con atención al cliente y seguramente vamos a comenzar con organización y gestión de una farmacia, que es la parte, digamos, más larguita de este módulo. María. Sí. PDF no hay de organización y gestión. ¿Cómo que no? Y no lo encuentro. No lo encuentro en el campo. Entonces. Pará. Dame un segundo. A mí me pasa lo mismo, que no lo encuentro, eso es lo que te quería decir también. No lo encuentro en el campo, por eso te digo. Deme un segundo. Sí, acá está. Está. La farmacia. Sí, atención, perdón, no atención. Historia del surgimiento del acompañamiento. No, me fui a acompañamiento terapéutico, nada que ver. Yo también, soy especial. Historia, dame un segundo. Historia es el primero. ¿Sí? Escríbalo, si no, profe. Historia. No, historia, el primero. Después, perfil. Después, atención al cliente y después sigue organización y gestión de una farmacia, que es el último de todo. Eso lo voy a buscar entonces porque no lo he bajado. Donde dice organización y gestión de una farmacia, arriba de todo dice La Rioja 2023. Yo tengo así. Ahí les comparto si quieren pantalla y les muestro. Por favor. Ahí vamos. Ahí pueden ver. Sí. Bueno, vamos al módulo número 1. Acá. Módulo número 1, el primero, historia de la farmacia. Sí. Si ustedes hacen clic, tienen su PDF. ¿Bien? Sí. Seguimos. Rol del auxiliar de farmacia.
también lo abren, tiene su PDF que lo estuvimos viendo en la presentación. Luego sigue atención al cliente, que es el que comenzamos a ver hoy. Y por último, abajo de este, tienen organización y gestión de una farmacia. Ese no lo he visto. Que también lo abren y tienen su PDF. Ese es el que tengo que bajar, entonces, profe. No lo he Claro, visto. organización y gestión de una farmacia. Bueno. Debe ser el que les faltó. Ajá, ese me faltó entonces. Sí, porque he bajado 3, son 4. Claro, son 4. Exactamente. Bien, profe, gracias. Bien. Giselle, algo hablamos en la primera clase de cómo iban a ser las validaciones, los exámenes, y del examen final, no sé si les dije algo, pero nos vamos a manejar de la misma manera. Igual falta para el examen final. Tranquilo, se hace a través del campus virtual, nada más. Y son como 250 preguntas porque el profesor Ezequiel Moyano me dijo que tenía que poner esa cantidad de preguntas. No, mentira, no son 250, pero está por ahí. Son la Sí, mitad. a mí me dijo eso. Sí, ¿viste? Sí. Pero se hace todo a través del campus virtual. Después vamos a ir charlando el tema de cómo van a ser las validaciones, que son los exámenes. Y para el examen final falta, pero tómenselo con calma, vamos paso a paso, no nos apresuremos. Bien, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes, ¿sí? Y seguimos con atención al cliente y comenzamos con organización y gestión de una farmacia. ¿Sí? Les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes, que sigan bien la semana, ¿sí? Que recién es martes, pues hagan de cuenta que es lunes hoy, y nos vemos el próximo martes. Gracias a cada uno de ustedes por estar y asistir. Chao, profe, chao. que estén bien. Chao, compañeros. Muchas gracias, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, que estén bien.